Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa Debate Público. Hoy con la transmisión número 198. Eh, Hoy día queremos tener un programa relativo también, como la semana pasada lo tuvimos, a el gobierno de Sergio Castro. Hoy día, con la visión de dado que ya es parte de la casa nuestra, del público, lo sentimos así por lo menos. Tenemos a Juan Carlos Gómez Leighton, nada más, para conversar sobre actualidad política, sobre lo que está sucediendo en el país con este gobierno de Castro, que son tres títulos que le pusimos ahí. ¿Es una reconstrucción o es una destrucción? Eh, ¿Cierto? Queremos reflejar esa duda. Yo por lo menos estoy clarito, pero puede que alguien todavía esté medio despistado. Eh, Estamos también con el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos, que está llegando recién. Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy bienvenido Juan Carlos Gómez Leighton al programa nuevamente. Bienvenido Nelson, que por ahí ya está entrando, como decía el Jaime, y espero que esté escuchando. Y muy bienvenida también la presencia en línea. Gracias, Marlene. Enseguida seguro más Nelson una vez que se pueda conectar. Ahí está llegando Nelson justo a la hora. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, llegué justito. Sí, Hola, hola Marlene, hola Jaime, bienvenido Juan Carlos. Como siempre, un gusto para nosotros tenerte en este programa, especialmente hoy con un tema que es importante. O sea, ¿qué pasa con este país? ¿A dónde vamos? sí, Ujú, ujú. ¿Qué tal a sí. todos y a Gracias, todas? Nelson. Y saludar también, evidentemente, a Juan Carlos Gómez Leighton, el invitado hoy día para conversar justamente de este gobierno de Cast y sacar algunas conclusiones y algunas formas también de poder luchar contra estos cambios que se vienen, que al parecer van a ser profundos y bastante permanentes en el tiempo, así que no pasa algo que lo tengamos todavía en el radar, pero por lo que se ve los cambios vienen para quedarse mucho tiempo. Juan Carlos, por favor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Jaime, buenas noches Marlene, buenas noches Nelson. Es tremendo placer volver a estar en este programa a casi a un mes, un poquito más de un mes, de que estuve la última vez comentando lo que era el inicio del gobierno o lo que significaba ese cambio político que se iba a producir el 11 de marzo. Ya han pasado cerca de un mes y hay varias cosas que se pueden comentar y se pueden analizar y se pueden proyectar también en términos de lo que es la continuidad del régimen político actual o también proyectar las posibilidades de cambio de ese régimen producto de tal vez el descontento, el malestar, la ira, la molestia que pueden suscitar a nivel de la población, a nivel de la ciudadanía, las distintas medidas que se están adoptando en el gobierno. Entonces eso creo que es importante tenerlo presente y cada un mes es algo bien significativo poderlo conversar porque han ocurrido y se han desarrollado distintas iniciativas que merecen un análisis específico. Gracias, Juan Entonces, Carlos. dicho Sí, esto, si usted me lo permite, adelante, adelante. hago inicio del análisis propiamente tal, ¿no? Sí, 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 adelante. Ok, en primer lugar, a mí me gustaría señalar que estamos en presencia de algo muy extraordinario, de algo muy que de repente confunde en general lo que está ocurriendo en la sociedad chilena. Hubo un momento determinado en la historia política, social, económica del país que se señalaba que educar era gobernar. Se gobernaba para educar. Eso fue el lema de Pedro Aguirre Cerda allá por los años 30, 40 del siglo XX. También se planteó a comienzo de la transición
y a comienzos de los años 90, cuando se instaló la democracia protegida, Óscar Muñoz, un economista muy respetado de CIEPLAN, señaló que lo que estaba haciendo el gobierno de la concertación era gobernar el mercado. Y por lo tanto instaló la idea de que todos los gobiernos de la concertación habían gobernado el mercado más que gobernar la sociedad. Con lo cual estaba diciendo que el predominio del mercado era fundamental para la continuidad de lo que se había instalado en Chile durante la dictadura y que no había sido una ruptura con lo que habían planteado los economistas de la concertación. Y cuando digo los economistas de la concertación, estoy hablando de Alejandro Fosley, de Aninap, de Izaguirre, ¿cierto?, de Velasco, etcétera. Entonces, que son todos continuadores de las políticas neoliberales con rasgos, con correcciones, con elementos distintos a lo largo. No se puede decir que el neoliberalismo chileno ha sido uno solo a lo largo del tiempo. Ha sido distintas formas de neoliberalismo. Y hoy día hay un detalle que ha tomado durante este mes la discusión, la que he estado presente en todos los análisis de los distintos analistas institucionales y que en los medios de comunicación permanentemente está presente esta discusión. Y la discusión se refiere a que da la impresión de que hoy día gobernar es comunicar. Entonces todo pasa por cómo se comunican las cosas. El éxito o fracaso de una medida, de una decisión, de una política que el gobierno, ¿cierto?, quiera implementar, pasa necesariamente por la capacidad de cómo yo lo comunico. Y por lo tanto, el problema de gobernar no se traduce en que si esas medidas o esas decisiones en economía, en lo social, en vivienda, etcétera, vayan a solucionar problemas específicos o problemas de la ciudadanía, sino que a ver cómo se comunicó la decisión, cómo se comunica la implementación, cómo se comunica tal o cual cosa. Entonces, la discusión, curiosamente, se ha traducido en una cuestión de ver el presidente Kast comunica mal, el presidente Kast es una persona que tiene poco lenguaje, el presidente Kast es incapaz de hilar dos o tres ideas de manera conjunta, el presidente Kast es limitado. Y por ese lado se dice, mire, la ministra de Seguridad también tiene serios problemas para comunicar. No sabe cómo decir las cosas, se equivoca, se queda muda o no dice cómo van a implementar, ¿cierto?, las políticas que se van a desarrollar o qué medidas se están adoptando en el Ministerio de Seguridad para atacar justamente uno de los problemas fundamentales que ellos identificaron como de emergencia, que era el tema de la seguridad. Lo mismo pasa con el director de migraciones. ¿Ah? También es una persona que tiene limitaciones en eso, y así uno va como viendo que hay todos van destacando estos problemas de comunicación que tienen, esta incapacidad de dar una buena comunicación para sus políticas. Y esto se ha concentrado, ¿cierto?, en torno a la ministra vocera de gobierno, Mara Sidini, que también tiene serios problemas de comunicación. Entonces, da la impresión, y esto quiero decirlo de la siguiente forma, da la impresión que el problema de instalación del gobierno es un problema de comunicación política.
¿ah? Entonces, los problemas no están en otra cosa que la mala comunicación. Pero para mí, eh, para mi perspectiva analítica, esto de la comunicación simplemente es una forma de invisibilizar un conjunto de otras decisiones que se están adoptando en los distintos ministerios que hoy día están afectando directamente a las principales estructuras, tanto sociales, políticas y culturales del país. Entonces, si todos nos concentramos en discutir o en analizar la performance de la ministra vocera, bueno, pasan una serie de otras medidas que quedan ocultas o invisibilizadas, y esto puede ser una estrategia directa de del propio bloque gubernamental para poder producir lo que ellos tienen como objetivo estratégico. El objetivo estratégico del gobierno de José Antonio Kast y los republicanos es, como lo dije también hace un mes atrás, ¿cierto?, reinstalar, reconstruir el neoliberalismo en Chile. Es decir, ¿qué es lo que quieren hacer objetivamente? El objetivo es poder tomar todo ese conjunto de medidas, de acciones, de derechos, de una serie, de un sinfín de situaciones que se lograron establecer durante los 36 años por los gobiernos de centro izquierda como los gobiernos de centro derecha. ¿Ah? El gobierno de los dos gobiernos de Piñera no son tan distintos que los 4 gobiernos o los 5 gobiernos de la concertación si le sumamos la nueva mayoría también. Entonces, en ese sentido, el gobierno está con una estrategia muy activa, digamos, muy bien urdida y preparada para ir logrando aquello, ir logrando instalar esta situación de el neoliberalismo más duro, el neoliberalismo más ortodoxo, el neoliberalismo, ¿cierto?, que se acerque a lo que era el neoliberalismo en tiempos de la dictadura y que fue modificado, cambiado, transformado en alguna forma a lo largo de los gobiernos de los gobiernos post-autoritarios, ¿no? Entonces, ese es un primer lugar que tenemos que tener cuidado con esta discusión en torno a si el gobierno sabe comunicar bien o sabe comunicar mal. El segundo elemento de esta situación tiene que ver con lo que ocurre con el conjunto de encuestadoras que de repente comenzaron a sacar encuestas en que la opinión pública se manifiesta de manera contraria al conjunto de medidas que se han adoptado y que se han ido poniendo en marcha. O, mejor dicho, ni siquiera poniendo en marcha, porque este es el otro punto. Porque hoy día la mayoría de las decisiones que se han adoptado, salvo la del MEDCO, salvo una que otra en algún ministerio sectorial, son proyectos de ley. Es decir, hoy día tenemos un paquete que todavía no se presenta, que se dice que son 40 medidas, 40 formulaciones o proyectos de ley que van a cambiar determinadas estructuras de lo que son los aspectos tributarios, comerciales, etcétera, ¿no? Pero son 40, fíjense ustedes en el dato, 40 medidas. ¿Ah? No sé si se recuerdan ustedes a 40 medidas que otro gobierno también postuló, ¿no? Es curioso, porque ese es un juego de, 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 de cómo presentar las cosas a la opinión pública, a la ciudadanía. Entonces, está la idea de que son proyectos. Mientras que estos proyectos no pasen por el, la Cámara
de Diputados y la Cámara de Senadores y se conviertan en ley, son proyectos. Y mientras tanto, todo lo que está establecido sigue funcionando. Y todo lo que se dice que se va a modificar tiene que seguir funcionando porque no hay ninguna ley que lo haya cambiado, salvo que sean cuestiones de carácter administrativo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que están haciendo? Presentan un proyecto que todavía, como hemos dicho, se anuncia como un plan de reconstrucción, que lo presentó el presidente Casa hace algunos días atrás por cadena nacional el miércoles pasado, pero ese proyecto ni siquiera ha entrado a la oficina de partes del Congreso Nacional. Este es un detalle que puede ser muy pequeño, pero muy significativo, porque mientras se discuten estas cosas, el proyecto no llega y no se conoce y no se sabe, ¿no? Pero mientras tanto, hay un conjunto de acciones administrativas que se están realizando para ir produciendo lo que yo he señalado como la destrucción de aquello que se logró durante los últimos 36 años. ¿Captan? Entonces, como este gobierno está operando en dos niveles, un nivel externo que se hace cargo o se presenta frente a la opinión pública, aparece, dice muchas cosas, produce una parafernalia, y todos responden, todos los medios de comunicación responden a esa parafernalia, se hacen discusiones, etcétera, etcétera, se hacen encuestas, las encuestas dicen que esto está a favor, en contra, que baja la aprobación del gobierno, y el gobierno no se preocupa de aquello, no se preocupa de esas cosas y sigue operando en diríamos, en la invisibilidad de aquello. Y eso puede ser perfectamente una estrategia que permitiría, hoy día mismo, ¿cierto? Se planteaba cómo los empresarios están tratando de evitar que se llegue, ¿cierto?, a las 42 horas, que tiene que ver con el proceso de instalación de las 40 horas, por ejemplo. Y hoy día el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores planteaba, ¿cierto?, de que eso era una forma de burlar la ley, porque la ley era muy clara y los empresarios habían perdido en un juicio en la cual habían ellos planteado de que los empresarios, de que ellos querían establecer la rebaja no en horas, sino en minutos. Entonces eso lo perdieron y ahora vuelven a insistir en lo nuevo, pero eso se hace en forma administrativa. Entonces hoy día no hay ningún reportaje, por ejemplo, ningún reportaje que diga qué es lo que está haciendo la CUS sobre eso, y parece que la CUS no estuviera existiendo y no estuviera en silencio, pero en el fondo está en una serie de reuniones, pero que nadie de los medios de comunicación oficiales o ligados a la prensa, o ligados a los patrones nos dicen. Esta información que yo estoy señalando la obtuve de la radio de la Universidad de Chile, que es una radio que tiene una postura crítica frente al gobierno y por lo tanto le da la voz a otras personas. Entonces, eso es lo que quiero señalar, que hay mucha parafernalia, mucho ruido frente a estas reformas, o esta reforma tributaria general que quieren hacer, ¿cierto? Frente al tema de que ahí el 75% de la población rechaza la idea de que se debe rebajar el impuesto del 27% al 23%, pero de ahí no pasa nada. No pasa nada. Todo es una cosa que va, la maquinaria del gobierno va trabajando de manera muy silenciosa y con hechos efectivistas que distraen más la atención de las cosas. Por ejemplo, la misma fiesta comida del presidente con sus ex compañeros de universidad en la Casa de Gobierno también generó toda una polémica y salieron muchos a opinar, pero todo eso encubre otros problemas. Digo que ese es el tema. El gobierno no es que comunique mal,
el gobierno tiene una estrategia comunicacional que es producir hechos efectivistas que provoquen la atención de la mayoría de la población para ocultar, ¿cierto?, una serie de situaciones que van adelante. Entonces, en ese sentido, la preocupación es cómo poder detectar, cómo poder trabajar en el lado oculto, ya que fueron a la luna, uno diría cómo poder trabajar en el lado oculto del gobierno. ¿Ah? Cómo poder develar, hacer público aquello que hoy día se trabaja ocultamente. Por ejemplo, por decir algo, el Ministerio de Seguridad Pública despidió el otro día a cerca de 35 personas que trabajaban en el ministerio. Luego de haber despedido a esos 35 funcionarios que trabajaban en diferentes unidades, en diferentes reparticiones, haciendo el trabajo de, de, de seguridad, hoy día se propone recontratar a esos trabajadores. Porque se quedaron sin gente. Se quedaron sin personal. Y eso revela, ¿cierto?, que el Partido Republicano y el Partido Libertario que tiene la dirección de esas unidades, ¿cierto?, no tiene personal para poder llenarlo. Y que tengan la expertise, que tengan, ¿cierto?, el conocimiento, que tengan la práctica de poder seguir monitoreando, seguir supervisando, seguir apoyando estas medidas. Entonces, en ese aspecto, el gobierno hace cosas que son tremendamente equívocas, pero no ceja en el elemento central. El elemento central del gobierno es, como lo he dicho, destruir lo que se construyó a lo largo de los 36 años. Y eso se propone hacerlo de manera no inmediata. No inmediata. El proyecto que se ha sido presentado es un proyecto que lo quieren, ojalá, aprobar de aquí a septiembre de este año. Y las medidas que se establecen, si fuera aprobado, van a durar hasta 30 años. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están asegurando a través de ese proyecto la proyección del neoliberalismo, no para 4 años, que podría uno pensar que puede hacer hasta el año 2030, sino lo están pensando para 30 años más. Quieren asegurar la continuidad del patrón de acumulación neoliberal por 30 años más. Ese es el objetivo estratégico del gobierno. Y eso implica desarmar, desestructurar todo lo que huela a proyecto social, a proyecto cultural. Por eso desarmar el GAM, por eso evitar esto, evitar esto. Entonces, la idea es mucho más profunda de que un solo gobierno. Por eso al gobierno no le interesa, y este es otro dato, no le interesa tener hoy día un respaldo popular claro y específico, porque ellos saben que las medidas que están adoptando, tal como en el año 1979 o durante 79-80, cuando se tomaron las primeras medidas de instalación del patrón electoral, nunca les interesó lo que opinara la población. Recuerden ustedes que el tratamiento de shock lo hicieron sin tener ningún miramiento y preocupación de lo que pasaba con la población. Lo hicieron porque ellos estaban proyectando una estructura de dominación y una estructura de hegemonía en el largo plazo. Y en este caso, ¿cierto? Están haciendo exactamente lo mismo. Los republicanos no vinieron acá a hacer un gobierno semejante o parecido a lo que había hecho la derecha anteriormente. Ellos vienen, como lo he dicho, a refundar. Y
Y esta idea de reconstruir es una idea peregrina, es una idea que puede vender porque lo usan de manera conjunta con la idea de la reconstrucción allí en Valparaíso o en Concepción, ¿cierto? Entonces, pero la idea de la reconstrucción es bien clara. Aquí, en Chile, durante 36 años, el neoliberalismo fue casi, para ellos, no estoy diciendo que sea verdad, lo que dicen fue casi destruido. Y por lo tanto tiene que reconstruirlo. Y eso sin duda va a afectar a la vida cotidiana de miles de personas, pero el punto que yo veo que en este mes, y aquí pasó un tercer punto, que, que durante este mes las reacciones de parte de la población han sido bajas, por decirlo, o escasas, pero no ausentes. ¿Ya? Tuvimos una reacción con los estudiantes secundarios que salieron a la calle, tuvimos una reacción, para bien o para mal, en la Universidad Austral del movimiento universitario o grupo universitario, tuvimos, ¿cierto?, la reacción de cacerolazos cuando se empezó el alza de la benzina, o cuando habló Kass el día miércoles pasado. Pero no hemos tenido una irrupción masiva de la población que pueda leerse como una manifestación directa de, de enojo, de ira, de molestia por las distintas decisiones que ha adoptado el gobierno. Sin duda que la más decisiva de todas, y por eso digo que gobernar es algo concreto, no es comunicar. Cuando se tomó la decisión de terminar con el MESCO, con el mecanismo de estabilización de precios de combustible, ¿cierto? Se tomó la decisión y se hizo. Y los efectos son los que estamos hoy día sintiendo de distinta manera en la economía nacional y en lo social. Pero se hizo y dio lo mismo como lo comunicó el presidente, como lo comunicó la vocera o como lo comunicó el mismo ministro Quirós. Quirós, muy suelto de cuerpo, ¿cierto? Señaló que el MEDCO era un puto sistema, con el perdón de todos los que me escuchan. Así lo calificó. Entonces, si él lo calificaba así, no estaba preocupado de ninguna manera de la forma de comunicarse, no estaba señalando de que a él le parecía que ese sistema era malo y por lo tanto tenía que terminar con él. Y lo hizo. Entonces, fíjense que se hizo y cuál fue la reacción de los consumidores. Porque aquí es importante verlo como actitud. La actitud de los consumidores fue ir a comprar a las distintas bencineras, ¿cierto? Combustible para tener y guardar como una forma de eh, solventar, digamos, el alza. O sea, no reaccionaron de otra forma. No se enojaron, sino que siempre hicieron eso. Ahora, algunos dirán, mire, pero se reaccionaron y se enojaron porque la bajaron en la encuesta. Mire, si nosotros éramos no creyentes, comillas, no creyentes en la encuesta que hacía CADEM, lo que hacía que hacía este otro, hoy día no nos podemos transformar en creyentes conversos y vamos a creerle todo lo que digan las encuestas. Porque no podemos pasar de una situación a otra. Por lo tanto, nosotros tenemos que observar tal vez este tipo de encuestas que están sacando CADEM, Criteria y Ciudadanos y otros, ¿cierto? Con cierta sospecha. Con cierta sospecha. Y yo lo digo en relación también con la experiencia argentina contra Milei. Milei, ¿cierto? Cuando ganó
asumió, decretó determinadas cosas, salieron mucha gente a la calle, protestaron, se enojaron, la policía los golpeó, etcétera, etcétera, pero el gobierno de Milei siguió adelante. Y cuando tuvieron que enfrentar las urnas, el gobierno de Milei volvió a ganar. Entonces, tenemos que empezar a tener sospechas sobre qué realidad o qué ciertas son las encuestas que hacen que muestren que el presidente Kast o las medidas que han adoptado tienen poca popularidad. Entonces, es un tema complejo porque como no vamos a tener elecciones dentro de poco, no sabemos cuánto real tiene. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos una oposición, como lo hemos dicho en otro programa, una oposición todavía desconcertada. Una oposición que todavía no sabe qué hacer frente a este gobierno. Una oposición total, la oposición institucionalizada, me refiero, a los distintos partidos que están dentro del orden. Entonces, todos los partidos que están dentro del orden tienen que tomar una posición y ordenarse en torno a este paquete de medidas que son hoy día ficticias, que no existen porque todavía no están dentro del paquete legislativo para, para tomar una posición. Pero fíjense que, como les decía, decisiones que se hacen de manera no abierta o semiabierta y que no producen ninguna discusión. La decisión del gobierno de nombrar a Bernardo Fontaine en el directorio de Codelco. Si ustedes piensan que esa medida que adoptó el gobierno de nombrar a Fontaine es la destrucción de Codelco. Es porque el señor Fontaine ha venido sosteniendo desde hace algún tiempo la necesidad que tiene, ¿cierto?, el Estado de Chile de deshacerse de Codelco porque el Estado administra mal. Y que Codelco solamente produce, de acuerdo a ellos, pérdidas o malas inversiones. Entonces, fíjense que eso, algunos medios, los medios oficiales, patronales, nada. Algunos medios alternativos han tocado el tema, pero eso es gravísimo. Frente a esa situación, la oposición, hasta ahora, puede ser que mañana o pasado, salga algún diputado, como Manucheri del Partido Socialista o otro, a decir algo contra o en oposición o cuestionando la medida de nombrar a Bernardo Fontaine como presidente de Codelco. Que es como nombrar, ¿cierto?, a una persona que va con una guadaña a destruir aquello que a lo largo de todo este tiempo, ¿de cuánto tiempo? 50 y tantos años, ¿cierto?, que no han podido destruir, ni siquiera la dictadura lo destruyó. Pero ellos siempre consideraron que era necesario deshacerse de Codelco. Entonces, ¿cómo va a desmembrar Codelco? ¿A través de qué mecanismo lo va a hacer? De externalización de funciones, reducción, creación de mayores de mayores temporeros del Codelco, no dejar de evitar que el Codelco pueda tener otras minas que no sean las que ya ha trabajado eternamente, porque todas las otras minas que se han descubierto las han entregado al sector privado, etcétera. Entonces, eso es lo destructivo, ¿no? Lo destructivo silencioso, pero efectivo, directo, hoy. No están esperando pasar por el gobierno, por el aparato legislativo. Se están realizando esas cosas. Lo mismo pasó, ¿cierto?, con la suspensión de la construcción de la ampliación del GAM, del Gabriela Mistral, ¿no?, del Centro Cultural Gabriela Mistral. Y lo suspendieron y ya, listo. Porque está dentro de los 3
10% de recorte que tiene que hacer el Ministerio de la Cultura. Lo mismo van a hacer con los recursos que tienen que ver, no para la suspensión de las becas de las personas que obtuvieron becas este año, sino que todas las personas que podían tener becas de doctorado o postdoctorado o de magíster en los años siguientes. La suspensión del CAE no va a ser en lo inmediato, sino que va a ser paulatino, pero al final del gobierno, esa es la propuesta, al final del gobierno ya no va a haber CAE, ni tampoco va a haber educación gratuita, va a haber todas las limitaciones porque lo van a hacer de manera que no afecta a las personas que hoy día tienen eso, sino que afecta a las personas de futuro, es decir, los jóvenes que hoy día están estudiando, 14, 15 años, 17 años, 18, cuando salgan de 18 años, no, tal vez no tengan posibilidad de obtener CAE ni obtener gratuidad. Esa es la forma. Esa es la forma de ir destruyendo de manera muy ordenada, muy sistemática, muy rigurosa todo lo construido. No van a ser decisiones como el MECO, que tuvieron que tomarla por lo que el Quirós quiso, sino que van a ser políticamente ordenadas como Alvarado y García Rominó, ¿cierto? Han logrado instalar, eh, manteniendo, ¿cierto?, una disputa con el ministro Quirós. Quirós era un arrasador, era una Atila, si ustedes quieren. Él quería arrasar con todo de una vez por todas, pero fue contenido por los costos políticos que ello significa. Entonces, en ese sentido, la destrucción es sistemática, va a ser ordenada durante 4 años. ¿Eh? Si logran, y este es el tema, si logran aprobar ese conjunto de leyes que están en esas 40 medidas y que le da estabilidad al, al sistema, le da estabilidad al neoliberalismo o ultranza para 30 años más, pierdan cuidado de que les va a dar lo mismo ganar o perder las elecciones del año 30. Es decir, para ellos ya va a estar logrado el objetivo fundamental, que fue hacer, hacer de nuevo a Chile un país doblemente o triplemente o 4 veces más neoliberal de lo que era. Y eso es la pregunta. La pregunta que yo me hago todos los días es el 42%, 41% de ciudadanos y ciudadanas que votaron en contra de este proyecto, ¿estarán dispuestos a movilizarse de manera masiva, de manera categórica, de ir, ¿cierto?, reclamando, haciendo acciones directas a lo largo de estos meses para poder, ¿cierto?, oponerse a esto? El presidente de la CUT decía que se habían reunido con los estudiantes de la del CONFES y que se habían reunido también con los profesores para preparar un gran acto de oposición para el 1 de mayo. Y yo me pregunto, ¿será que con un solo acto masivo se podrá detener a un gobierno que tiene una fuerza anímica, tiene una fuerza única para hacer lo que está haciendo? Porque este gobierno tiene algo que es muy decidora. Este es un gobierno que siempre está diciendo que ellos ganaron para hacer lo que tenían que hacer. Ellos están diciendo permanentemente que el 58% de la población, comillas, los autorizó a través del voto para hacer lo que están haciendo. Es decir, ellos no parten de que las encuestas que se están realizando son las que están midiendo
la opinión de la ciudadanía hoy, sino que ellos parten de la base de que ellos tuvieron un apoyo del 58% para hacerlo. Ahora, que lo hagan inmediatamente, por ejemplo, el tema de la migración, si lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer durante los 4 años, da lo mismo. Pero la utilizaron para evitar que siguieran entrando más migrantes y regularizar, ya sea a través de expulsiones o de otra forma, a los migrantes que están en el país. Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo dijeron, sí, al tiro. Lo mismo dijeron con respecto a la seguridad. Y el ministro en la reunión, el domingo, dijo claramente de que el tema de la seguridad ya no era tema, que estaba todo seguro. O sea, que ellos mismos están ordenando la realidad de acuerdo a su objetivo. Y su objetivo, como digo, es no la reconstrucción. Sí, es la reconstrucción, diría yo. ¿Cómo que dice que no? No, es la reconstrucción, pero la reconstrucción del neoliberalismo. Y al mismo tiempo que tú reconstruyes neoliberalismo ortodoxo, como lo tuvimos los años 80, de los 80 hasta los 90, esa destrucción de vida se va a comenzar de nuevo a sentir en la población. Pero tal vez con una diferencia. Y este es un tema también que hay que tener presente. Con una diferencia. Las poblaciones que fueron golpeadas, vivieron las consecuencias del primer tratamiento de shock, eran poblaciones carentes de muchas defensas que hoy día las poblaciones neoliberales, como yo lo he dicho en tantas, tienen. Hoy día la población, la sociedad neoliberal está mejor preparada, comillas, mejor preparada para enfrentar las medidas de shock neoliberales. ¿Por qué? Porque lo que yo he sostenido es que esa población quiere que el mercado funcione bien. Y fíjense ustedes que salvo la medida del MESCO, que afectó el mercado de las combustibles, no hay ninguna otra medida que afecte el mercado en forma directa, sino que de manera indirecta. Entonces eso, la gente ha seguido viendo que el mercado ha seguido funcionando, que ellos pueden ir al mall a comprar, que pueden ir a todos los espacios mercantiles existentes sin ningún problema. Y todavía tienen recursos que les permitan hacerlo. Fíjense, y con esto termino esta primera parte. En una reciente intervención que hizo Manuel Riesco, que de Senda, hace el viernes pasado, en un informe que ellos entregan, Manuel Riesco dijo lo siguiente, y esto es muy interesante. Dijo, mientras desde el año 19 hasta el día de hoy, los salarios reales han ido aumentando. No, no en disminución, no han ido bajando. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente hoy día tiene mejores salarios que tenía en el 19. ¿Por qué? Porque estos han ido subiendo, a pesar de la tasa de cesantía que existe del 8% en el país. La tesis de Manuel es una tesis que hay que analizar, que hay que articular, que hay que relacionar con otros factores, con otras variables, con otros elementos, para poder entender por qué, ¿cierto?, los salarios de los trabajadores han ido en alza en el último años, y eso significa que frente a un alza de salarios sostenida en el tiempo y una cesantía alta, el trabajador que está asalariado y que está disfrutando de esa alza no se moviliza. Eso es un mecanismo de disciplinamiento. Y hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención a ese dato dicho por Manuel. Manuel lo refería a una explicación de que era la
correlación de fuerza que se había desarrollado durante la protesta, ¿cierto? La que había hecho que los empresarios mejoraran los salarios. Pues es una hipótesis factible, pero también es posible la otra tesis. Ahora mismo van a sentarse a conversar la CUT y el gobierno para establecer el nuevo salario mínimo. Y eso va a ser importante si va a lograr, porque la propuesta del gobierno es que suba, ¿cierto?, el IPC solamente, mientras que la CUT presenta el IPC más un incremento. Eso va a ser un gallito que se va a hacerse en ese momento. Pero, y con esto sigo insistiendo, cuidado, detrás de todas estas medidas efectivistas que tienen a todo el mundo preocupado, como son los medios de comunicación patronales, que tiene que ver con estas 40 medidas que se van a presentar supuestamente mañana, hay una serie de acciones que se están realizando en silencio y que son las que están desmoronando a todo lo construido, no al neoliberalismo, están desmoronando a todo aquello que se oponía al neoliberalismo, es decir, todo lo que implicaba, por ejemplo, gasto social, o intervención del Estado, o regulación del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque estos gobernantes son anti-Estado. Para ellos que el Estado no existiera. Por lo tanto, ese es el punto. Y al mismo tiempo, como les he dicho, no tenemos una oposición ordenada, unida, con un claro proyecto alternativo que se plantee desde hoy día, sino que hay una oposiciones, mejor dicho, 4 o 3 oposiciones muy claras, que lo que debilita la unidad que puede tener al interior del Parlamento la ultraderecha. Gracias, Gonzalo. Mira, respecto de por qué la gente no se moviliza o está como acomodada al sistema, yo prefiero irme a la teoría de que esto es una terapia de shock. Cuando fue el golpe de Estado, la gente conoció de las desapareciones, en fin, todo lo que ya conocemos de la dictadura. Y eso creó miedo en la población. Y el efecto era generar miedo en la población. Por eso la gente no se alzó. Por eso el Frente Manuel Rodríguez no tuvo más gente. Luego, en la revuelta de 2019, la gente salió a las calles y aparecieron mutilados populares. Esa fue la terapia de hecho. Por consiguiente, la gente está entendiendo de que cada vez que intenta cambiar las cosas, hay gente que muere, hay gente que queda mutilada, hay gente que queda herida, hay gente que se suicida luego por todos los traumas, en fin. Entonces, no es solamente que la gente se haya adaptado a un sistema, sino que la gente está atemorizada por eso. Y más encima, teniendo en cuenta un gobierno de Gabriel Boric, en el cual se implanta la ley de Enretamar, donde Carabineros va a tener impunidad para poder asesinar. Entonces, no es solamente que la gente se acomodó, es que la gente tuvo miedo. Y a partir del miedo es que se generan todas estas políticas represivas. Y estas políticas neoliberales, estas políticas que intentan simular el gobierno de Pinochet, pero resulta que Pinochet era nacionalista. Pinochet no entregó el cobre, y estos lo van a entregar igual. Esa es la diferencia. Este gobierno no tiene patria. Su patria es deshacer todo lo que sea posible para poder entregárselo al imperio, o a las transnacionales, o llámalo como quiera. Ese es el fin. ¿Por qué está el gobierno instalado? Porque hay una crisis mundial. Y en los tiempos de crisis, las colonias, los países coloniales, ¿qué es lo que hacen? Recurren a sus colonias para extraer todo lo que puedan extraer. Que en el contexto internacional tenemos una crisis gigantesca en Estados Unidos. Está en una crisis gigantesca y tiene que tomar mano
y echar mano de todos sus colores para poder resistir estos embates que vienen. Y en ese contexto se dan estos gobiernos. Evidentemente, gracias Boric y gracias también por los votados. Pero evidentemente la gente no se moviliza por el miedo, Juan Carlos. Me Pero parece hay una que cosa, es un punto importante a tratar mira, en un país en el cual nunca ha habido una libertad de expresión, nunca ha habido un medio que diga la verdad a la gente. Cuando se habla de que no se piensa, o sea, que las leyes no son pensadas o no son leyes por la ciudadanía, es evidente. No pueden hacer leyes para la ciudadanía porque es lo que quieren. Mantener a la ciudadanía de un bajo nivel cultural, social, económico, en fin, para que ellos puedan hacer lo que quieran. Ese es el trasfondo. a ver, Entonces, esto es, esto es, es volver como a la dictadura, finalmente, pero a una dictadura ya descarada. pero Descarada en el mira, sentido de que van a hacer lo que quieran, porque creen que tienen el beneplácito, ¿cierto?, de ese porcentaje de gente. Enseguida voy a pasar con las preguntas. Déjame terminar el comentario nomás, Juan Carlos. Voy a pasar con las preguntas de Manuel es que y de quería Nelson. responder a tu comentario porque si no Sí, vienen las preguntas y yo me pierdo y se ya, pierde porque ya déjame hacerte el comentario dale, bien breve si en lo posible. Yo tengo la sí. impresión de que si en lo que tú planteas tienes elementos de razón y de argumentación que son correctos. Sin embargo, dicho esto, yo diría que hay un elemento que siempre se desconoce. Por ejemplo, lo que fue el golpe militar. El golpe de 1973 afectó al 44% de la población que apoyaba al gobierno de la Unidad Popular y el que estuvo de acuerdo con el golpe fue cerca del 64 o 65% de la población. Es decir, mayoritariamente la población estuvo con el golpe. Los que sintieron miedo, los que tuvieron miedo, los que tuvimos miedo éramos parte de ese 44%. Los que fueron perseguidos, torturados, exiliados, asesinados, etcétera. Ese grupo. El otro grupo no sintió miedo, compañero. Para nada. Ellos estaban con el general y apoyaron al general durante mucho tiempo, largo tiempo. A tal punto que cuando fue el plebiscito del 88, ese grupo eh, obtuvo, ¿cierto? Pinochet obtuvo el 44% de la población y que el 54% solamente votó en contra de la continuidad de Pinochet. Y la construcción de la postdictadura se construye con ese 54%, con ese 54%. ¿Qué es lo que sucede con la inflexión política de octubre del 19? Nuevamente se produce una eclosión en la cual sectores populares, sin miedo, van a actuar en contra de lo que se había hecho durante los 30 años de la concertación. Y son otros grupos los que tienen miedo. Y ese grupo que los que tienen miedo son los que en un proceso electoral rechazan como porque leen que esa gente que estuvo en la revuelta, que estuvo en ese movimiento, se expresa en el proyecto constitucional de septiembre y lo rechazan. Y eso queda muy claro. Es decir, acá los miedos, lo que quiero decir que los miedos son intercambiables. Los miedos se mueven de un lugar a otro. A comienzos de los años 80, durante la plena vigencia de las protestas nacionales, que fueron varias protestas nacionales a lo largo de los años 83 hasta el 88, ¿cierto? Javier Martínez, un sociólogo de subprofesionales, escribió un texto que es muy revelador. Él hablaba en ese texto del miedo del Estado
miedo al Estado y el miedo a la clase, a la sociedad civil. Entonces decía que eh, la sociedad chilena a lo largo de su historia se había movido de una u otra manera en esas dos situaciones, miedo al Estado, miedo a la sociedad civil. Y en ese tiempo, ¿cierto? Si tú, bueno, no sé si te recordarás, pero en ese tiempo yo recuerdo perfectamente que había toda una población que rechazaba la movilización social popular porque sentía miedo. Entonces, el miedo es sociológicamente en la sociedad chilena ha sido intercambiado. Y hoy día, ¿cierto? Que si hay un sector que se manifiesta, es porque es un sector que no tiene miedo. Nosotros nos manifestamos en la década de los 80 contra la dictadura, organizamos resistencias contra la dictadura y no teníamos miedo. O sea, ¿quién nos vende la pomada de que nosotros teníamos miedo? Nosotros nunca tuvimos miedo en los 80. Pero durante los 90, la concertación va a desarrollar todo un discurso, toda una retórica de que había miedo porque se tenía miedo frente a la acción que podían hacer los militares. Y eso era una forma de mantener un disciplinamiento de todos aquellos que se habían movilizado durante la década de los 80 y se querían seguir movilizando en la década de los 90 para ampliar la democracia. Entonces, el discurso del miedo es un discurso que puede ir cambiando de voces de acuerdo a situaciones concretas y específicas dentro de la sociedad. Hoy día, el 62% que votó por Kass no lo hizo solo. No lo hizo solo porque Kass prometía, ¿cierto? Terminar con el problema de la inseguridad o poner fin al tema de la migración, sino que ese 62% también votó en contra del proyecto que representaba Yanez Jara porque le tenían temor, tenían miedo al comunismo o tenían miedo a la intervención del Estado en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta que es intercambiable el miedo, los miedos. Por eso yo siempre hablo de los miedos dentro de la sociedad. Y el miedo que sintieron los sectores que se opusieron a la revuelta, aquellos que yo siempre identifico como aquellos que salieron con chaleco amarillo, ¿cierto? A defender propiedad privada y patrimonio, ¿cierto? Eran los que exigían y querían y se manifestaron por un gobierno fuerte, por un gobierno que pusiera mano dura, por un gobierno que fuera autoritario y que controlara a todos los sectores que hoy día, ¿cierto?, se ven como que provoca la inseguridad. Es lo mismo que pasa hoy día. ¿Cómo quieren frenar la violencia, la supuesta violencia que existe en los colegios? Encierro, mayores controles, vigilancia, pero no soluciones efectivas de los problemas de salud mental. Entonces, es el recurso. Hoy día hay una población que siente que el recurso al Lord Protector todavía no se ha manifestado. Llevan un mes. El Lord Protector está ahí, está en la moneda, y se va a manifestar muy prontamente. Porque eso es lo que también esperan los sectores que apoyaron. Porque si no, el miedo se les va a volver a instalar de que vuelva a alzarse el roterío. ¿Me das cuenta? Que es la dialéctica de los miedos. Eso es muy interesante lo que ocurre en la sociedad chilena. Por eso no es solo que la gente le tuvo miedo a la represión. Claro que hay algunos que le tuvieron miedo. Dentro del propio sector de la gente que se opone al neoliberalismo, hay muchos sectores que tienen miedo a esa represión. Yo estoy contigo. Pero que el miedo que triunfó en diciembre del 25 fue el miedo de la derecha, de los sectores
de derecha, o que se reconocen dentro de la derecha frente al miedo popular, o perdón, frente al alza de lo popular. Entonces esos son los Sí, ahí choques. tenemos unos matices ahí, Juan Carlos. Déjame ir Bueno, con Marlene y seguir con Nelson vamos para con no Marlene, vamos con monopolizar Marlene. esta instancia. Marlene, Sí, por favor, adelante. Disculpa la demora. Vale. Eh, Mira, acá voy a leer algunos comentarios. Primero, Willy Zavala nos advertía hace mucho rato al principio del programa que el audio de Juan Carlos estaba bajo. Al parecer eso o cambió. Yo lo Revisé escucho y bien. estaba ok. Sergio Bascuñán dice, excelente invitado, gracias. Y Sergio Bascuñán también nos dice, la juventud rebelde no tiene miedo y pronto saldrá a manifestar su gran descontento. Y en Facebook, eso era YouTube, Noemí Cáceres nos dice, los escucho atentamente, saluditos, saluditos para ella también. es Mira, que Willy me Zavala voy a... y Sergio Bascuñán son fan de uno, entonces te siguen. Están ahí, bien. Que un Le saludo para los agradecemos dos. igual que estén acá. Sí, Ya, las preguntas obviamente están ceñidas al programa de hoy día, a la temática, ¿no es cierto? ok. Y de acuerdo a lo que nos ha contado Juan Carlos, esta destrucción de lo construido para exacerbar el neoliberalismo, ¿a qué estaría respondiendo? Tiene que ver con la crisis mundial del capitalismo financiero, porque no nos podemos olvidar que lo que está pasando aquí en Chile es parte de la organización de la derecha extrema que se ha organizado a nivel mundial y está empujando a ese neoliberalismo, el capitalismo exacerbado, con las mismas estrategias comunicacionales en todos lados. Digamos que los matices son de acuerdo al país, pero finalmente la estrategia es la misma. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, ¿será una estrategia de provocación? Es decir, todo esto que ha creado el gobierno de Kast, ¿no es cierto? Esa confusión, eso de no se sabe por qué tema abordar en contra. Eso la ha puesto complicado también. ¿Será una estrategia de provocación para exacerbar los ánimos de la gente que si se logra hartarla y se manifiesta, dándole al gobierno, no le daría esto al gobierno la excusa para aumentar este poder que tiene y poder llevar adelante su gobierno de emergencia? Porque no nos olvidemos que acá en Chile nos implantaron el neoliberalismo con un golpe de Estado que mató a mucha gente y donde todavía hay desaparecidos, ¿no? La revuelta también trajo consecuencias negativas, incluso muertes y suicidios después de jóvenes que participaron ahí en la primera línea. Ahora, la mano dura siempre ayuda a empujar las políticas deseadas y eso la mano dura ha sido efectiva en este país. Entonces, ahí lo dejo yo en este momento. ¿No será también parte de la estrategia? Decir que les importa, que están esperando que Chile se manifieste en algo parecido al estallido que hubo, ¿no? En 2019, para irse con todo encima también y para aprovecharlo para empujar estos cambios hasta constitucionales, creo yo que quieren hacer eso. Gracias, Marlene. Nelson. Juan Carlos me contestó todo lo que yo iba a preguntar, todas las teorías que tenía. Lo tengo anotado acá, incluso lo tenía anotado como esta ocupación comunicacional con tantos chistes, con tantas, para mí era, como tú dijiste, parte de una estrategia. Estos gallos después los van a desechar. Más adelante, a todos estos payasitos que tienen hablando tonteras, los van a desechar. Y mientras tanto, mientras nosotros estamos criticando a la vocera, o hablando de los líos sentimentales de la ministra de Seguridad, o de cualquier otra cosa que esta señora no sabe hablar o que salió mal en ellos están trabajando eh, con, con una, con una cirugía a nivel cerebral. Entran
eh, y yo tenía incluso anotado, tenía como una lista de las cosas que tú mismo las fuiste exponiendo, o sea, la flexibilidad laboral, el que ahora el asunto se tiene que negociar entre trabajadores y patrones, que sabemos que ese ya es un deterioro de un derecho social que lo van a destruir o que ya están. Y que la Central Única de Trabajadores podrá decir, ah, pero no hace nada. O la revisión de la ley de las 40 horas, o sea, no la destruyen, salen y dicen, no, no la vamos a eliminar, pero le ponen, empiezan qué sé yo, a través de la Dirección del Trabajo, a reinterpretarla, y eso pasa soplado. O la eliminación o el retiro del proyecto de negociación ramal, ¿ya? Que es curioso, todos los de la Confederación del Comercio y todos los organismos empresariales, como uno solo, a reunirse con los ministros de Economía y de Hacienda, y si eso no es una negociación empresarial ramal, yo no sé lo que es. Pero los trabajadores sí que tienen prohibido y Hacerlo. retiro el proyecto de negociación ramal. Y entonces sigo, hay en varias otras la sala cuna, retiran la sala cuna porque la sala cuna era un poco de plata que iba a poner el empleador y ahí para. Sí, ese es el problema de la sala cuna. Entonces lo van a sacar y le van a poner, y qué sé yo, y lo van a cambiar. Entonces, como tú decías, y Fontaine es la guinda de la torta, o sea, Fontaine va, y lo dijo Orlando Reich, creo que hoy día, va a privatizar Codelco, no lo va a privatizar entero, va a privatizar un porcentajito por aquí, un porcentajito por acá con esto y hay otros que proponen que los chilenos seamos accionistas de Codelco, entonces nos vendan acciones a los chilenos, y igual como lo hicieron en la dictadura con Endesa, que le sacaron Con el los fondos de capitalismo indemnización, popular. el capitalismo popular. ¿Ya? Entonces, ellos lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Muy bien desde lo que yo percibo. Como tú decías, reconstruir el ultra neoliberalismo en Chile. Eh, y yo no sé cómo, si es una fábula o si es eh, esto de que cuando dicen que cuando una rana la echan en agua caliente salta el tiro, pero si está ahí en agua fría y le ponen la temperatura no se salta. Yo creo que estamos en eso los chilenos en este momento. No sé si tú tienes una opinión respecto a eso, porque creo que estamos en esto. O sea, la autorización de villorrios y de mansiones y de casas de veraneo en humedales es lo último. O sea, ellos tiran fuego artificiales con la Sedini, Ujú. y mientras nosotros estamos mirando los fuegos artificiales, ellos están con un decretito por acá, con una restricción del 3% por acá. eh, entonces, yo no sé cuál es la forma de reaccionar, porque pues yo creo que esto de que la rana se va a cocinar solita es lo que nos van, espero que no pase, eh, pero creo que vamos para allá. Ah, bien. Gracias. Bueno, a ver, eh, empezando por las preguntas de Marlene, que siempre son preguntas grandotas, así que uno debiera empezar a responderlas teniendo todo 2 horas por lo menos por delante. Eh, es que lo que hay que distinguir son las distintas derechas que de una u otra manera han ido copando distintos gobiernos, no solamente aquí en América Latina, sino también a nivel
europeo, que es la referencia más directa que tenemos, ¿cierto? Gobiernos como Meloni, como gobiernos como el de Hungría, que fue derrotado recientemente, como el de Francia, que también tiene elementos de las derechas nuevas, como cierto una serie de otros que se van manifestando en ese sentido. Y obviamente el gobierno mayor, que es el más peligroso de todos, que es el gobierno de Trump, porque Trump no es solamente un gobierno de extrema derecha, que no tiene que ver, yo aquí haría la distinción que el gobierno de Trump no es el jefe de todos estos gobiernos que surgen en América Latina, porque su gobierno no es neoliberal. Para los que piensan que Trump es un neoliberal, no, están profundamente equivocados. Lo que hay entre los gobiernos de Milei, Kass, o lo que podría ser el presidente de Rodrigo Paz en Bolivia, o el de Paraguay en relación a Trump, son adhesiones ideológicas en función de su disputa hegemónica por el control del mundo, por llamarlo de alguna forma, pero el tipo es un profundo nacionalista y es un profundo industrialista. Es decir, es todo lo contrario de lo que puede ser un gobierno de neoliberal como el que acá en Chile está llevando a cabo José Antonio Kast. Porque muchos dicen, que Kast es un... No, no lo es. Porque él lo que quiere hacer es volver a reindustrializar a Estados Unidos, porque el neoliberalismo que aplicó Reagan en los 80, 90 en adelante, destruyó la industrialización norteamericana, que es lo que le había dado el poderío. Por lo tanto, Trump no es un neoliberal, en primer lugar. Y es un nacionalista ultranza, es industrialista, y es el que cree en el desarrollo del mercado, pero del mercado interno, con el predominio del mercado externo, bajo el control de ellos para el apoyo de su propio proceso industrialista. Eso es Trump. Por lo tanto, no tiene mucha conexión. Ahora, fíjense ustedes que América Latina tiene un rasgo interesante que los auditores de este programa debieran conocer. América Latina no ha dejado de ser neoliberal en los últimos años. Es decir, América del Sur, si tomamos América del Sur, exceptuando lo que pasó con Venezuela durante un tiempo, y ahora fíjense que la primera medida que ha tomado Delcy Rodríguez es volver a instalarse como país en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa aquello? Significa que lo más probable es que nuevamente Venezuela inicie un proceso de neoliberalización, no un proceso de industrialización, porque eso a Estados Unidos no le conviene. Luego, fíjense ustedes lo que pasa en Perú. Me salto a Ecuador para llegar a Perú. Perú, cierto, ha tenido recientemente elecciones donde se presentaron una cantidad enorme de candidatos a la presidencia, donde lleva una crisis de gobernabilidad y de régimen político hace más ya aproximadamente 10 años o 15 años, pero funciona perfectamente. Y esto lo he dicho en este programa también. La economía peruana no ha sufrido ninguna crisis en los últimos años, y todo lo contrario, es una economía que ha crecido de manera muy, comillas, pujante a lo largo de estos últimos 10 años. Es decir, fíjense que lo que prueba que la gobernabilidad política o la gobernanza política o el régimen político puede estar cayéndose a pedazos, pero si el mercado y las asignaciones que ese mercado desarrolla
no tienen problema, sigue funcionando de la mejor forma. No hay crisis económica en Perú. No hay crisis económica. Y es más, ya a pesar de la crisis política, tiene una mayor cantidad de tasas de inversión sobre extranjera. El puerto que hicieron los chinos con los peruanos, lo hicieron en plena, lo hicieron en plena crisis política. ¿Ah? Entonces, esto es interesante porque eso significa que los mecanismos que tiene el sistema o el modo de acumulación neoliberal tiene sus propios ritmos y sus propias capacidades de desenvolvimiento. Bueno, etcétera. Todo eso hace que la crisis internacional a la cual se refería Marlene sea muy distinta a cómo se vive en América Latina o cómo se experimenta en América Latina. ¿Ah? Y eso es interesante. Yo tengo la impresión de que, los ascensos de las derechas en Brasil con Bolsonaro en su momento y la posibilidad de que vuelva a triunfar después en las próximas elecciones brasileras, o el gobierno de Milei en Argentina, o el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia, o el triunfo de la extrema derecha en Paraguay, y el triunfo de la derecha en Ecuador, ¿ah? y el triunfo de la extrema derecha en Chile, obedecen a razones y a factores que tienen su explicación en el contexto nacional más que en el contexto internacional. Hay que aislar los elementos de lo nacional de lo internacional y vamos a ver claramente cómo esto funciona. Y esto quedó demostrado cuando fue Kass a visitar a Meloni y ¿cómo se llama? El de Hungría. Fueron a visitarle y ninguno de los dos lo tomó en cuenta. Lo tomó en cuenta, en otras palabras, comillas, no lo pescó. Así en términos cotidianos, en términos de conversación común. ¿Por qué? Porque ellos ven muy lejano lo que ocurre en América Latina con respecto a lo que ocurre en Europa. Entonces las derechas, aquí los analistas políticos institucionales que están anclados en universidades como la Universidad Católica, incluso la misma Universidad de Chile y otras, tratan de hacer semejante el alza y el levantamiento de la derecha de Kass con los procesos que se viven en Europa. Y tratan de entender el problema migratorio europeo como si fuera semejante al problema migratorio latinoamericano. Entonces eso es un equívoco profundo. Eso no entender las dinámicas con las cuales se mueve América Latina. Y por lo tanto, yo no le doy, comillas, más importancia a la crisis internacional del capitalismo que no sea aquella que está relacionada con la guerra. Es así. La guerra que abrió Estados Unidos y el Estado, cierto, sionista de Israel contra contra Irán, ese sí que tiene repercusiones directas porque ya lo vimos. Pero de ahí nada más. Por lo tanto, yo pienso que hay que buscar factores, analizar con más profundidad el surgimiento y desarrollo de esta tendencia o esta corriente de derecha que se aglutinó en el Partido Republicano y cómo se vinculó con distintos sectores populares, sectores medios, sectores incluso de clase trabajadora, clase popular y que le dieron el voto. Ese es una investigación que está pendiente. Entonces hay que tratar de entender ese fenómeno para explicarse. Ahora, lo que decía Nelson, sin duda,
que es así. Este gobierno tiene un propósito y ese propósito tenemos que entenderlo más allá de las escaramuzas de la política cotidiana o de la política semanal que inunda los noticieros, que inunda los análisis de distintas, que es la política así de responder a lo que pasó en el día. Hay que ver la política de este gobierno más allá, un poco más allá del día. Hay que verla en la corta o en la larga duración para poder entender cuál es el propósito. El propósito, como digo, es el que trazó el Quirós, que es, ¿cierto?, restablecer el neoliberalismo en todas sus dimensiones, pero el neoliberalismo más ortodoxo y más ramplón, el menos sofisticado, el neoliberalismo, ¿cierto?, que este señor se sabe, parece que estudió neoliberalismo en un librito que era el neoliberalismo para principiante, el ABC del neoliberalismo, y se lo aprendió categoría y él la aplica. Pero el neoliberalismo también es una construcción ideológica que tiene ciertas complejidades, tiene ciertas cuestiones de carácter filosófica, sociológica, antropológica, que son mucho más allá que de lo que Quirós cree pensar. Pero ¿quién está mandando? ¿Quién está mandando es Quirós. Es lo mismo cuando asumió el Hernán Vigila, el Ministerio de Hacienda en la plena crisis de los 80, 83, ¿cierto? Y él dijo, yo hago aquí lo que tengo que hacer. Y lo que hay que hacer aquí, a diferencia de lo que había hecho anteriormente el ministro de Hacienda, que era, me parece que era un antiguo político, ¿cierto? Era, yo voy a aplicar más neoliberalismo. La solución de Vigi para la crisis económica del 80, 83, 84 fue desarrollar más neoliberalismo, no menos neoliberalismo. ¿Y qué es lo que hace Quirós? Lo mismo. Esta reconstrucción no es para instalar derechos sociales y nada por el estilo, es para producir más neoliberalismo. Porque con eso vamos a triunfar, con eso vamos a lograr el crecimiento, con eso vamos a lograr todo lo que ellos creen que van a lograr. Ese es el tema. Por eso es destructivo. Por eso es destructivo de todo lo que se hizo del 90 al 26, pasando por el gobierno de los cuatro concertacionistas, ¿no? La mayoría, Piñera, Boric, hacen tabla rasa de todo eso. Ni siquiera reconocen lo bueno o lo malo, sino que todo lo que hicieron estos gobiernos es malo. Fontaine, por ejemplo, Podóge no solamente es anti-Boric, Fontaine no solamente es anti-Boric, también es anti Piñera, más todavía anti-Bachelet. Fíjense que es la persona que manifestó inmediatamente su rechazo al nombramiento como presidente de Codelco a Bernardo Fontaine, quien fue la es candidata a la presidencia por la UDI, por Evópoli y por Renovación Nacional, Evelyn Matei. Dijo que era una locura. Eso es lo que dijo. O sea, esto también va a provocar al interior del bloque dominante, va a provocar crisis y quiebres y rupturas. Y ahí vamos a ver cómo se van a reacomodar las piezas. Porque ya el partido de la gente también se ha producido quiebre en función del proyecto. Y esto va a ir provocando movimiento. Pero lo terrible de todo, Jaime, Marlene y Nelson y compañeros y compañeras que nos escuchan, es el problema que los trabajadores y trabajadoras no tienen representación en el Parlamento. No tienen representación en ninguna parte que no sea la central clasista de trabajadores o la central unitaria de trabajadores. Pero ellos están
fuera del espacio de decisiones. Ellos pueden influir, pueden discutir, pero pueden movilizarse, pero no pueden incidir en las votaciones de la Cámara, salvo en 2 o 3 o 4 diputados o en algunos senadores, etcétera. Fíjense que la estrategia de la oposición es que la, lo- los senadores vayan de gobierno, los oficialismos vayan perdiendo su posibilidad de ser tales como la suspensión de la senadora Flores por la fraude al fisco. Es decir, están apelando a ese tipo de cosas para poder lograr tener mayoría en el Parlamento. Es decir, estas decisiones dependen de un juego interno de posiciones dentro del hemiciclo, pero no hay representación directa de ahí de los trabajadores que puedan cambiar o modificar o alterar ese tipo de cosas. Porque el Partido Comunista hoy día puede levantar un discurso a favor de los trabajadores, a favor de la gran mayoría, a través de los sectores populares. Pero bueno, pero se queda en eso. Yo recuerdo que en una confrontación de Daniel Núñez le decía que él no le iba a permitir al ministro que privatizar Codelco. Pero Daniel Núñez es uno solo. Dentro, es uno. Dentro ¿de cuánto? ¿De 50? Entonces, la correlación de fuerzas para el movimiento social popular dentro del hemiciclo es muy débil. La correlación de fuerza del movimiento popular en lo fuera, fuera del sistema o en los márgenes puede ser alto, pero requiere un trabajo de movilización. Y ahí está el tema que tú también señalabas, Jaime. ¿Se están dispuestos a movilizarse? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta. Y ahí sí que te creo, y ahí estoy contigo, de que ahí sí puede operar el temor a la represión. Mira, acaba de ser detenido el presidente de la Juventud Comunista por los hechos ocurridos en, en la Universidad Austral de Valdivia. Es decir, los tipos dijeron que habían sido los comunistas los que habían tenido responsabilidad y van y pillan al presidente y detienen al presidente. O sea, eso se llama detención selectiva. Y si él no tuvo nada que ver, eso es crear un ambiente de represión. Entonces este gobierno va a combinar. Está combinando, mejor dicho, no es que vaya a combinar, está combinando la invisibilidad de ciertas cosas, la espectacularidad de otras y la represión por otras. Eso es lo que está haciendo. Y lo están haciendo relativamente con la complicidad de los medios de comunicación patronales. En eso yo estoy totalmente, porque veo todos los programas, me doy la lata de ver todos los programas para entender cómo están actuando los canales de televisión. Fíjense ustedes que no sé si ustedes sabrán, pero el canal RTV el canal ruso que salía por la señal, cierto, de abierta de del canal, se me fue el nombre, pero hoy día está suspendido. El Consejo Nacional lo suspendió y no se ve. Y no creo que se vaya a volver a ver. O sea, restricción de la información. Ese es los elementos que tiene este gobierno para ir destruyendo aquello que se logró. Fíjense que están destruyendo lo que la izquierda, y esto es muy paradójico, que la izquierda criticó durante 30 años o 36 años. Que todo lo que había hecho la concertación, que todo lo que había hecho el gobierno de la nueva mayoría, e incluso el gobierno de Piñera y Boric, era malo. Pero hoy día lo están destruyendo igual.
Es paradójico, pero la historia se mueve de esa forma. Gracias, compañeros. Gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, quedan montones de cosas por discutir, pero no va a acabar el tiempo. Voy a ir directamente nomás a las palabras de cierre. Parto contigo, por favor, Marlene, y después voy con Nelson. Vale, palabras al cierre. Bueno, agradecer a Juan Carlos una vez más por la presentación acá que hace de sus opiniones y de sus estudios, ¿no es cierto?, políticos, de la realidad nacional en este caso, de la destrucción, o reconstrucción o destrucción. Bueno, la síntesis que nos hace es que es una reconstrucción del neoliberalismo o una nueva vitalidad del neoliberalismo y la destrucción de la administración del neoliberalismo, pero que se acomodó o que apuntó hacia los derechos sociales, ¿cierto? Eso en esencia sería la síntesis. Pero bueno, es tremendo estar en esa situación, en la situación en la que estamos. Sin embargo, creo que hay que patalear, sí o sí. Hay que buscar las maneras, porque el miedo del que hablaba Jaime es real, sí. Progresivamente y sobre todo, entre comillas, gracias o debido al estallido social, ya la impunidad de carabineros o la impunidad de quienes hacen la represión acá en este país es total. Entonces, por supuesto que da temor participar en rebelarse, ¿no? Pero sí hay que intentarlo y creo que hay que ser creativo en las maneras y cómo tomar los temas también. Es decir, hay que, como decía Juan Carlos, hay que leer el tema de fondo y no quedarse en las ramas y en el anzuelo que nos quiera dar el gobierno con todo eso que comunicacionalmente los medios que están a su favor repiten, ¿no es cierto? Y convencen a las personas que ahí está el problema. Y no, no está el problema es la tremenda incomunicación, la falta de entendimiento, la falta de información correcta que tiene la masa de la población y que la hace equivocarse tanto como para votar un gobierno tan en su contra. Porque aquí la mayoría del país es trabajadora y es pobre, ¿no? Y toda esa masa trabajadora pobre era imposible que un gobierno como el de Kast le favoreciera, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, no hay las herramientas en este momento y por eso creo que ese es un tema muy grande, el poder comunicar, el poder unirse a un montón de medios chicos de comunicación o generarse nuevos medios de comunicación que sabemos no van a tener el financiamiento de la institucional, pero es sumamente necesario porque hasta en la dictadura había la posibilidad de la diversidad de los medios. Y ahora acá institucionalmente esa posibilidad no está. Entonces, eso me parece que si no está, no es que haya que empujar a la institución, siempre hay que empujar a la institución. Pero en este rato la institución está tan fortalecida en las fuerzas en contra de la población en general, digamos, en contra de los derechos sociales, que tiene que ser la misma población la que se dé sus maneras de comunicarse y de entender y de espabilar, ¿no es cierto? A quien haya que despabilar, porque ese es un problema muy, muy tremendo que hay en este momento. Y por eso manejan de la forma que manejan el voto. Sí, eso es así. Ojalá que problemas, por ejemplo, como el del MECO, ¿no es cierto? El haber retirado eso, ojalá la masa de la población entendiera que el combustible acá en Chile subió tremendamente para el consumidor, más por la eliminación del MECO, es decir, eh, que por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Ya? Porque que Irán, ¿no es cierto?, controló como parte de la guerra, parte de su estrategia de guerra, y sigue controlando el estrecho de Hormuz,
pero ¿eso lo habrá entendido la mayoría de los consumidores en Chile? Es decir, que se está pagando más por los combustibles gracias a que se eliminó esa estrategia para amainar el precio de los combustibles en situaciones como de cualquier guerra. Eso no tengo claro que la gente lo vea. Es decir, si el gobierno de Kass comunica que es porque la guerra, la mayoría yo cacho que se queda con esa idea. La privatización del cobre siempre ha sido parte de la necesidad de ampliar el neoliberalismo. Y ahora este gobierno tiene el poder para ejecutarlo, lamentablemente. Así que el derecho a pataleo, o sea, hay que patalear, porque de lo contrario mínimo no hacerles tan fácil las posibilidades que tienen de cambiar la situación en desmedro de la población. Porque cuando Juan Carlos dice que son anti-Estado, bueno, son anti-Estado para la gente, pero son pro-Estado para el empresariado, especialmente para las grandes fortunas venidas de las empresas monopólicas y oligopólicas nacionales e internacionales. Entonces, eso es, quieren al Estado succionándonos a todos para el beneficio del empresariado o de los más ricos. Sí, ese es en esencia también un problema. No es que no quieran el Estado. Y finalmente, bueno, creo que las sociedades democráticas, ¿no es cierto? O que fue con la democracia cuestionable o no, es más, súper cuestionable la democracia que hemos tenido en los países hasta ahora, pero eso, el Estado es necesario, no está hecho para los empresarios, está hecho para el conjunto de las personas. Por lo tanto, y para favorecer a las personas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eso también debería quedar y lo debería tener súper claro la mayor parte de la población, y lamentablemente no es así. Así que la comunicación, o sea, el entregar información, el conversar en la calle, el conversar en la casa, el conversar en todos los lugares donde sea posible de estos temas, hay que hacerlo, me parece. Ahí lo dejo. Muchas gracias de nuevo, Juan Carlos. Muchas gracias también a las personas que estuvieron viendo este programa en línea. Y a los que van a ver después Sí, también, gracias. Gracias, Marlene. gracias. Nelson, por favor. No, solo agradecer a Juan Carlos que esté con nosotros. Siempre es bueno escucharlo, las reflexiones que nos planteamos y que van más allá de lo puntual, y como proyectar lo que viene eh, es esencial en este momento. Y estos programas sirven para eso, para que de alguna forma la gente que lo ve, que lo puede compartir, que lo puede compartir en discusiones, en conversaciones con sus amigos, con sus familiares, puedan eh, hacer un análisis crítico de lo que está pasando y no quedarse con los edulcorantes que le ponen encima, porque si seguimos solamente preocupándonos de los edulcorantes, eh, van a seguir avanzando en la destrucción de los pocos derechos sociales que se han logrado durante estos años. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Juan Carlos, tu única No, reflexión, por favor. solamente no nos queda más que agradecer la oportunidad y el espacio para comunicar ideas que permitan hacer reflexionar a todos los que nos escuchan y los que nos quieren escuchar en función de poder construir ese proyecto popular alternativo que tanto falta nos hace para poder enfrentar de mejor forma al capitalismo neoliberal y a sus ideólogos, a sus intelectuales, a todos aquellos que hoy día profesan esa ideología y que están repartidos en todos los ámbitos están. A veces uno no se da ni cuenta que son gente que está trabajando para el neoliberalismo. Por ejemplo, como Daniel Matamala, como Iván Núñez, que son periodistas, ¿cierto? Que son personas que trabajan
para el neoliberalismo total y completo. A veces con un tinte de crítica, pero dentro de la crítica está implícita la necesidad de cómo hacer que las cosas para ellos funcionen mejor y porque ellos tienen el temor. Ellos tienen el temor y esto lo quedó claro cuando fue el asunto de la ministra de Ciencias ya en Austral, que tienen el temor a un nuevo estallido social, a un nuevo reventón histórico, a un nuevo levantamiento popular. Ese es el gran temor que tienen las clases medias, como también tienen los sectores burgueses, el gran empresariado, todos ellos tienen un terror, tienen un miedo terrible a la clase popular. Y la clase popular no les tiene miedo, no les tiene miedo, eso yo lo tengo muy claro que no les tiene miedo. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y estas cosas son para discutir, etcétera. Jaime, muchas gracias por tu paciencia. Pues ahí, Carlos, pues ahí quedaron un montón de cosas en el tintero. Quizás la siguiente vuelta tratamos con tranquilo, porque evidentemente si el poder que está gobernando hoy día el país tiene que implementar tantas leyes represivas, tantas leyes en contra de la gente, es porque también tiene miedo, digámoslo claramente. Es una manifestación de miedo. Eso, muchas gracias Juan Carlos por el programa de hoy día. Nosotros nos despedimos hasta el próximo día lunes. No sé antes de decir que la República está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la vuelta, con todas las personas que han perdido el trabajo fácilmente a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. Evidentemente también con toda la gente que haya sufrido atropelos de derechos humanos, en solidaridad con la búsqueda de justicia civil y también el día de solidaridad con el pueblo palestino y con el pueblo iraní. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. chao.